realizan tanto diagnósticos de laboratorio como pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. Esto antes de aplicarlos a las granjas. Y bueno, se deben de homologar los criterios y estandarizar todos los procedimientos y técnicas que lleven al diagnóstico de las enfermedades y la determinación de la concentración mínima inhibitoria. Todo esto conforme a los estándares internacionales. Y bueno, quitando algunas granjas del sector privado, a la academia y a ciertos casos a algunos comités, es que la verdad no se realizan análisis enfocados a identificar la diversidad de genes de resistencia a los antimicrobianos que hay en las granjas, ¿no? Finalmente llegamos a la propuesta de lineamientos y como primer punto tenemos sugerir la modificación paulatina de los estatutos de los comités de sanidad acuícola para que vayan generando tanto en el corto como mediano plazo un ajuste de su personal y que todas aquellas personas que estén encargadas del diagnóstico y tratamiento de enfermedades pues sean médicos veterinarios o tecnistas. No nos podemos ya apartar de esta situación, debemos de dejar que haya biólogos, que haya oceanólogos, que haya otras profesiones que estén haciendo labores que no les corresponden. Como segundo punto, incorporar a los programas de vigilancia epidemiológica un apartado para el muestreo de organismos para la detección de genes de resistencia antimicrobiana. Primero que se realice en las unidades de reproducción y posteriormente en aquellas que por su sistema de cultivo, sus características y su ubicación geográfica representen un mayor riesgo de presentar tanto los genes de resistencia antimicrobiana como su diseminación y que así podamos ir elaborando un mapa que nos muestre la diversidad de los genes de resistencia antimicrobianas y que a partir de esto empecemos a identificar su posible origen o las rutas que están siguiendo y de alguna manera se propongan estrategias más dirigidas hacia la prevención y el control. Se tiene que realizar un reforzamiento o reestructurar los esquemas de capacitación que están llevando a cabo los programas de sanidad acuícola de los organismos auxiliares hacia los productores. Esto con respecto a la concientización del uso y manejo de los antimicrobianos, que tenga un enfoque más dirigido hacia una sola salud. Como vemos, todo está relacionado y un punto muy importante es que los productores acuícolas puedan entender a detalle qué es lo que está pasando con la resistencia a los antimicrobianos, cuál es el riesgo que tenemos, cuáles son las consecuencias de hacer un uso indiscriminado, ¿no? Y que a final de cuentas pues todos salimos perjudicados, ¿no? Porque no nada más es un problema de que va a ser de salud animal o de salud acuícola, sino que pues ya vimos que pues afecta a todo el entorno y también nos afectamos nosotros como especie humana. Es importante que se empiece a crear y consolidar una plataforma en línea donde cualquier persona pueda ir monitoreando y consultando el uso de antimicrobianos a nivel local y regional. Esto con la finalidad de que se vayan revisando también las estrategias implementadas para reducir su uso, ¿no? O sea, si tenemos una plataforma en línea donde se puede ir consultando, pues todo el mundo va a tener más claro que las estrategias pues que se van utilizando pues van siendo efectivas, además de poder ir revisando en qué lugares pues no se está teniendo una gran reducción y poder doblar los esfuerzos y aplicar las estrategias pertinentes. Biólogo, le quedan 5 minutos, por favor. Este es uno de los puntos más importantes. En el mediano y largo plazo necesitamos crear un organismo denominado Autoridad de Medicamentos Veterinarios en México, el cual deberá ser un organismo público-privado entre el gobierno y el gremio veterinario a través de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México AC y los acuicultores, ganaderos y demás productores agropecuarios. Esta entidad se encargará de recopilar e informar datos confiables sobre el uso y prescripción de los antimicrobianos en todas las granjas y en los servicios veterinarios, ¿no?
Este punto es fundamental para que se logre dar, ¿no? Necesitamos tener todo un esquema de multisectorial donde todos nos estemos apoyando para el control de los antimicrobianos. Como punto número 6 tenemos actualizar toda la normatividad aplicable al sector agropecuario, integrar la visión de una salud en todos los sectores y que haya sanciones severas para quienes no estén acatando las disposiciones señaladas, sobre todo a las empresas que venden antimicrobianos sin solicitar receta médica. Y dentro de esta actualización tenemos que tomar en cuenta que se deben de homologar los conceptos, porque en las leyes o en los reglamentos o en las normas o en los mismos acuerdos muchas veces vienen definiciones que no son iguales. En algunos casos mencionan fármacos, en otros antimicrobianos, en otros antibióticos, y para que la ley pueda ser aplicable de una buena forma, pues tenemos que hablar y tener los mismos conceptos, ¿no? Y solo por mencionarles, la ley federal, bueno, la ley de infraestructura de la calidad, publicada el 1 de julio del 2020, que va a abrogar la ley federal de metrología y normalización, pues señala que todas las normas oficiales mexicanas pues deben actualizarse cada 5 años, y es una realidad que tenemos leyes que no se han pues actualizado, ¿no? Entonces se tiene que actualizar para que todos estén conforme a la normatividad actual, ¿no? A la realidad actual que estamos viviendo. Para el caso de la ley de pesca y acuacultura sustentable, pues es fundamental que ya se esté publicando su reglamento. Ya no podemos dejar pasar más tiempo, porque por un lado la ley nos dice que, pero el reglamento nos dice cómo vamos a llegar a aplicar o cómo van a ser esas sanciones, ¿no? Entonces, si no lo tenemos, pues seguimos teniendo una gran falencia ahí, ¿no? Como punto número 8, necesitamos impulsar firmemente la investigación científica, que debe estar enfocada en muchos aspectos, porque estamos hablando de que el concepto de una salud pues tiene que ver con todo, ¿no? Pero sobre todo aquí queremos hacer hincapié a la creación de organismos resistentes a enfermedades, a altas densidades, a condiciones de hacinamiento o a condiciones adversas de temperatura o a climas extremos, así como a la producción de vacunas, el descubrimiento y producción de prebióticos y probióticos que ayuden a reforzar al sistema inmune de los organismos acuáticos, reduciendo así el uso de los antimicrobianos, ¿no? Y finalmente tenemos en la NOM 040 SO de 1995, se hace una sugerencia muy puntual, que se incorporen las especificaciones que hagan referencia al uso de antimicrobianos en la acuicultura y que se deban etiquetar las sales puras que vayan dirigidas al sector acuícola. Con esto se busca reducir que pues se empiecen a ocupar sales para otros usos distintos, ¿no? Finalmente, como reflexiones finales, tenemos que la regulación y farmacovigilancia de los antimicrobianos en México pues tiene muchas áreas de oportunidad. Sin embargo, la principal estrategia o lineamiento que puede ayudar firmemente a reducir el uso de los antimicrobianos se basa en la prevención, la adopción de buenas prácticas de producción acuícola, la certificación, la investigación científica y sobre todo la educación y concientización de la población con respecto al uso racional de los antimicrobianos y el impacto que pueden generar al ambiente y a todos los organismos vivos. Ya por último, si no logramos revertir la tendencia de la resistencia a los antimicrobianos, finalmente quiero dar las gracias a todos los miembros del Comité de Vigilancia Epidemiológica por haberme apoyado y haberme permitido que diera yo esta plática, esta ponencia, y sobre todo dar las gracias por todos sus comentarios al doctor León Fernando Gualdatera. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, biólogo. Le agradecemos su presentación. Y le pediríamos que permaneciera conectado para al final de la sesión tener la sesión general de preguntas. A continuación, tengo el honor, privilegio, y lo digo sinceramente, de presentar al siguiente ponente, que es el doctor José Carlos Rosales Ortega. Es médico veterinario,
con estudios de maestría en epidemiología y medicina preventiva de la Universidad de Davis en California. Es un gran maestro, un gran académico, forma parte de la Academia Veterinaria Mexicana como académico titular. Además es miembro de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos. Es uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, de la cual ha sido presidente. Ha sido investigador durante muchos años, 15 años más o menos en el INIFAP, y él vivió de cerca todo el proceso y desarrollo de proyectos para controlar enfermedades como la encefalitis equina venezolana, la enfermedad de Aujesky, el cólera porcino que se le llamaba en aquel entonces. Él se ha especializado mucho en la epidemiología y control de enfermedades en cerdos, pero es un epidemiólogo general. Y no solamente eso, es una persona que se ha seguido formando, tiene más de 100 cursos de capacitación y de autoformación. Además es profesor universitario, donde yo tuve el privilegio y honor de ser su alumno, espero no haberlo defraudado mucho. Y además, como académico, ha sido director de tesis, ha dirigido varias de posgrado. En fin, es un personaje al que yo admiro, respeto y aprecio muchísimo. Y el doctor Rosales nos va a hablar de, por andar con la presentación ya perdí su título, va a ser una propuesta de estrategia ante el SENACICA para la aplicación del Acuerdo de Clasificación de Enfermedades en los animales acuícolas y terrestres. Doctor Rosales, un gusto. Gracias, Eduardo. Yo creo que Eduardo se enteró que yo le invité el café, pero te agradezco todas esas deferencias. Traemos el tiempo bien limitado, así es que voy a obviar todo lo que viene colateral, así no voy a contar chistes, no va a haber cover, nos vamos a ir rápido. Para sobre todo dejar más adelante tiempo a la discusión, porque estamos dando una propuesta y yo creo que este foro es el foro ideal para sacar recomendaciones, conclusiones y sobre todo pues difundir estas propuestas, porque son inquietudes de colegas que estamos conformando el comité de vigilancia, pero que a vigilancia caen las inquietudes que en otros comités surgen y que nos corresponde en el comité de vigilancia pues darles análisis y avanzar hacia una propuesta. Entonces, como dice ahí a ver, ¿cómo era, primo? Ah, pues no está difícil, primo, no sé por qué te hacías bolas. Va. Primero que nada, este acuerdo, como lo conocemos en términos simplificados, la lista de enfermedades, tiene una base legal. Y aquí está. Principalmente tenemos... Ay, ahora sí. Bueno, no voy a usar el pointer, vamos a ¿no? ¿El grande es el pointer? ¿El grande es el pointer? ¿Hasta el de arriba? Ah. Oh. De todas maneras no lo voy a usar. Bueno, no, lo que pasa es que es muy sensible ese y uno que anda así medio desvelado, trae el pulso así. Está mejor. Así está mejor. Lo principal de la base legal, no se me da. Lo principal de la base legal es la Ley Federal de Sanidad Animal, luego el reglamento a la ley y, bueno, pues está la ley de pesca, pero también el sistema de vigilancia epidemiológica, que ya fue cancelada la norma
y ahora les voy a mostrar lo que es el nuevo lineamiento y el acuerdo por el que se enlistan las enfermedades. Son los principales. Aquí está la cancelación de la norma, que traía una antigüedad ya desde los 90, del 94, 95, perdón, y que se fue actualizando, pero finalmente se acaba de derogar. Ahí está la publicación, y aparece el nuevo lineamiento, que es que habla de las medidas aplicables en materia de la epidemiología y la vigilancia epidemiológica. Entonces, este es el lineamiento nuevo y que tiene esa fecha ya del 2021. El otro lineamiento es el acuerdo mediante el cual se dan a conocer la lista de enfermedades, que ha tenido ya 2, 3 modificaciones ya más contemporáneas, y llegamos al final, que es el del 2018, y es el actual. Este acuerdo tiene la composición, como seguramente ya todos lo conocen, es el grupo, 3 grupos. El grupo 1, que se refiere a enfermedades exóticas que no están en México y que hay que notificarlas en forma inmediata. Entonces, este es el primer grupo, y que considera enfermedades que las llamamos las catastróficas, como se dicen, y que generan una reacción o una acción de la autoridad, pues que ya conocemos que son estrictas y son, pues, son drásticas, ¿no? Tenemos en este grupo esta ponencia o este análisis que hicimos, lo hicimos en el grupo del Comité de Sanidad Porcícola, Sanidad y Producción Porcícola, y que pues está enfocado a los cerdos. Pero esto mismo se ha contemplado ya en otros comités, con otras especies, en donde pues se ve la necesidad, por ejemplo, de las aves, de analizar qué tan actualizado está el listado, y también la misma idea de la propuesta que vamos a hacer en un momento, que les vamos a mostrar en un momento más. Y yo creo que con lo que vimos hace un momento, en el mundo de los organismos acuícolas, pues también hay necesidad de hacer un análisis muy exhaustivo para actualizar todo esto que estoy mencionando. Entonces aquí tenemos enfocado a los cerdos enfermedades que afectan al cerdo, que son Augeski y fiebre aftosa, ¿sí? Y tenemos al grupo 1, que ya son exclusivas de los porcinos, en donde está el techovirus, está la vesicular, está el exantema, está la fiebre porcina clásica, que ya pasó a formar parte de este grupo, la influenza porcina, excepto las variedades que somos endémicos en México, que es la H1N1, la H1N2 y la H3N2. Está la peste porcina africana, que es la alerta que está actual en peligro, digamos, de que pueda ingresar al país. Y está el PIRS, pero el PIRS que es tipo europeo, porque la cepa americana nosotros somos endémicos de ese virus, ¿sí? Pasando al grupo 2, tenemos las enfermedades que son endémicas, pero que también tienen una importancia relevante por su fuerte impacto en salud pública, en el comercio internacional, en la importancia que tiene en las estrategias de las acciones que tiene sanidad animal. Y bueno, pues estas les llamábamos las que están en campaña, pero ya no tenemos enfermedades en campaña ahorita en cerdos, y también deben ser notificadas en forma inmediata. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, enfermedades que forman este grupo y que también le da a otras especies. Está el anthrax, está la brucela, está el campylobacter, la campylobacteriosis, estomatitis vesicular y rabia y tuberculosis. Y para los porcinos exclusivos, decía, no hay ninguna enfermedad, porque las dos que conformaban este grupo ya fueron erradicadas, que se refieren a fiebre porcina clásica y a la enfermedad de Augeski. Tenemos el grupo 3, que son las endémicas, que no tienen tanto impacto de todo lo que mencioné hace un momento, y que más que nada aquí lo importante que vemos nosotros es que se puedan estar vigilando
a través de los informes que mensualmente mandan los laboratorios que hacen los diagnósticos, aunque esto no evita, me lo decía Alejandra León hace unos tiempos que comentábamos esto, de que uno también tiene obligación de notificar estas enfermedades en forma mensual. Pero pues en la práctica quien informa esto son los reportes que mandan los laboratorios de diagnóstico. Y aquí tienen ustedes el ejemplo de las enfermedades que conforman este grupo. Las que afectan a varias especies están clostridios, coccidias, leptospiras, micoplasmosis, salmonella y la triquina. Entonces, como ven, son enfermedades muy endémicas. Y a las que afectan al cerdo, en particular, bueno, aquí está listado, en donde está la diarrea epidémica porcina, está la encefalomielitis porcina, está la gastroenteritis, las asociadas al beta coronavirus, la teniosis, la influenza porcina, que son los serotipos que ahí ya mencioné hace un momento, está el circovirus porcino tipo 2 y está el PIRS, que es endémico en México, que es la cepa americana. Entonces, esto es, en resumen, lo que compone el apartado de cerdos o que involucra al cerdo en el acuerdo de las enfermedades de notificación obligatoria. Pero resulta que con el tiempo hemos venido discutiendo y analizando en el comité y en AMBEC y en otros foros que vemos que hay enfermedades que no se enlistan en el acuerdo y que tampoco tenemos evidencia oficial de la presencia de ellas en México. Pero que el que puedan entrar al país es probable, dada la importación de animales que puedan venir infectados. Acuérdense que animales en pie, refiriéndonos al cerdo, nada más ingresan para la genética provenientes de Estados Unidos, Canadá y de Dinamarca. Pero, pues como están ahorita los tiempos, se abre la probabilidad de que pudieran entrar por otro lado, ¿no? De otro lado. Entonces, es probable que puedan ingresar porque no se vigilan, no hay forma de detectarlas, no hay pruebas que se hagan de rutina. La hoja de requisitos sanitarios para la importación de los animales en pie para la genética tampoco citan que se tengan que hacer pruebas para verificar que vengan libres de estas enfermedades. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Sapelovirus, sapovirus, torovirus, el circovirus tipo 3, parece ser que ya se detectó en México, pero no está reportado oficialmente hasta donde sabemos. El covirus, hepatitis E, la encefalitis hemaglutinante del cerdo y la influenza C y tipo D. Entonces son ejemplos, son las que se citaron. Y entonces, primero, no las vigilamos. Segundo, no se diagnostican. Tercero, pueden ingresar al país vía la introducción de la genética, se hablan cerca de 35,000 a 40,000, según datos del doctor Becerra, de animales que entran anualmente al país. Y estas enfermedades no vienen vigiladas. Entonces, la propuesta que hay es la siguiente. Haciendo una breve explicación. No están en el listado y nos reservamos el meterlas o proponer que se incluyan en el tratado, porque pudieran generar una reacción que se nos revierta, porque entrarían al grupo 1. En el grupo 1 sabemos que son las exóticas y entonces se tratarían con los mismos criterios que la fiebre aftosa, que la peste porcina africana, que la fiebre porcina clásica, etcétera. Entonces mejor no le movemos. Pero sin embargo estamos conscientes de que hay que vigilarlas. ¿Cómo las podemos hacer para que se reporten? Pues las tenemos que meter al tratado. Y entonces nos pone los dedos en la puerta, ¿no? Entonces la propuesta es así.
De conformidad al artículo 15, y esto lo analizó el doctor Asad Geneidi, que es bastante conocedor de la parte normativa, porque estuvo mucho rato en funciones oficiales, y le encontró esta salida viable, y aquí la tenemos, o elegante, bueno, que de conformidad al artículo 15 de la Ley Federal de Sanidad Animal, en el que se establece que las medidas sanitarias se determinarán en disposiciones de sanidad animal, estarán basadas en principios científicos o en recomendaciones internacionales. Y entonces la propuesta va dirigida a que ante la aparición de cualquier enfermedad exótica, se establezcan medidas sanitarias acordes a su impacto sanitario, económico, comercial, sociocultural y político. Entonces, agregando esta parte al enunciado del artículo, lo que lograríamos es que cada caso en particular sea analizado con estos criterios acordes a estos impactos que menciono ahí, y que obviamente esto daría como resultado el que no se le puede dar el mismo criterio a una enfermedad como fiebre aftosa, como peste porcina africana o cualquiera de las otras que aparecen en el listado como catastróficas, y que podamos entonces incluir al sapolovirus y a los otros más que vieron hace un momento, y de esta forma quedarían reguladas para que se pudieran, primero, diagnosticar, y segundo, se tengan que, o se deban que notificar. Y entonces ya será trabajo de sanidad animal el aplicar esos criterios, y simplemente si como está ocurriendo con el Seneca virus que está en el limbo, no sabemos qué criterio se va a aplicar. Ahorita lo vamos a tratar. Pero ese punto, pues daría la pauta para que la gente lo pueda notificar sin temor a que le van a ir a cerrar la granja o a impedir movilizar o a interferir con la comercialización. En Estados Unidos, por ejemplo, estas enfermedades están ampliamente distribuidas y sin embargo no pasa nada si encuentran un Seneca virus, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que notificarlo, importante notificarlo porque es una vesícula, es una enfermedad vesicular. Y debe notificarse si tenemos la estomatitis vesicular que se deba reportar, porque no el Seneca. Entonces, esa es la propuesta en concreto. Aquí tiene la situación del Seneca virus o del virus de Seneca. Es un agente importante por tener un cuadro clínico compatible con fiebre aftosa. Está presente en países como Estados Unidos, Brasil y China. Nosotros tenemos un comercio intenso con Estados Unidos. Esos 35,000 esos 35,000 a 40,000 cerdos que ingresan para la genética, mucho viene de Estados Unidos. Entonces, pues sería, digamos, poco creíble que no la tengamos en México, pues ya se notificó. En México recientemente se conoció la presencia, gracias a la notificación de casos sospechosos de esa enfermedad vesicular. Sin embargo, este agente tampoco está contemplado en el acuerdo de enfermedades de notificación vigente. Y similar a lo que pasa con los agentes que vimos hace un momento, que enlistamos hace un momento, los requisitos de importación de cerdos no incluyen pruebas negativas a esas enfermedades, como ya lo mencioné. Entonces, es importante definir qué criterios aplicar para el virus de Seneca. ¿Sí? Aquí está esta gráfica que recientemente la presentó el doctor Navarro en un foro, en una presentación, en donde vemos que hay 12 focos o casos de Seneca virus. Es que no lo puedo marcar. Mejor lo voy a señalar para no moverse. Esto de aquí es Seneca. Lo que pasa es que las letras están muy borrosas. Entonces, no sabemos si estos incluyen los casos que se reportaron en la notificación que se hizo. Entonces son aparte. ¿Sí? Esta es la descripción del brote.
que se reportó, notificó. Fue detectado en una granja de cerdos en la localidad de Yalcobá, en Valladolid, en diciembre 21 del 2021. El brote se originó en cerdas que venían para la reproducción de genética, que tenían entre 7 y 20 semanas de edad y que venían de Sonora, o iban de Sonora a esta localidad en Yucatán. Los signos consistieron en cojeras, tialismo, vesículas en boca y pezuñas en 30 animales, en el 8.2 del lote de la población. Entonces se tomaron inmediatamente las muestras de epitelios e hisopados de las lesiones y se enviaron al laboratorio en México en CPA. Y en un breve tiempo, de un día y medio, el 23 de diciembre, se obtuvieron los resultados positivos a la enfermedad exótica causada por el Seneca virus. Y entonces ya Senacica impuso una cuarentena definitiva, estricta, medidas de control, y el 5 de enero de este año, se sacrificaron todos esos animales. Entonces, como ven, pues de todas maneras, Juan te llamas, ¿no? De todas maneras sacrificaron los animales. Lo que estamos proponiendo es que esto no genere, como este ejemplo, el que tengan que sacrificarse todos los animales y todo lo demás, más bien que se vigilen las enfermedades, ¿sí? Como está ocurriendo en Estados Unidos y seguramente en otros lados. Bueno, sí. Se descartó que no era fiebre aftosa y se detectó que era Seneca virus. Eso es importante. Yo creo que también es necesario recordar qué es la notificación, porque luego a veces, sobre todo nos ha pasado, hemos tenido esta experiencia ya en el pasado con, pues no falta un colega, un investigador que está haciendo sus propios trabajos y que por desconocimiento pues detecta un bicho nuevo y luego lo presenta rimbombantemente en un foro, como pasó con el circovirus, como pasó con el PIRS y como pasó con otros agentes, ojo azul, y que todos aplaudimos al final de la ponencia. Ahí está presente gente, colegas, compañeros de sector oficial, y nadie dice nada. Y resulta que a la hora que queremos actuar para controlar el problema, pues no se puede importar vacuna porque está en la lista de enfermedades exóticas. ¿Cómo? Si ya se presentó en un foro, ¿no? Eso no es notificación. Es que apareció en las memorias, eso no es notificación. Y aquí está la definición de notificación, ¿sí? Es una comunicación formal, escrita, verbal o electrónica a las autoridades sanitarias o sanitarias competentes, sobre la sospecha o existencia de una enfermedad transmisible o de otra naturaleza en uno o más individuos y en donde tenemos que señalar los datos epidemiológicos relevantes para poderse identificar, localizar y darle la atención correspondiente. Entonces, esto antes era medio complicado porque había que ir a una oficina, llenar un formato del CIB1, etcétera, etcétera, o hacer uso de medios como el teléfono o cosas más ya del pasado. Actualmente ya lo tenemos en la aplicación de la Visa, en el celular. Avise. Entonces, no nos tenemos que mover a ningún lado. Y ya vieron la reacción que hay, la respuesta que hay inmediata de la autoridad, que pues prácticamente alrededor de la posada y de las piñatas y del ponche fueron y tomaron las muestras y luego se tuvo el resultado y ya se aclaró el asunto, ¿no? O sea, esto es muy ágil, está diseñado para actuar de inmediato. Y este es un testimonial que lo agregamos a la propuesta, a la ponencia en Monterrey, porque esta se presentó en AMBEC hace unas semanas, porque ahí estaban estos dos compañeros, Gilberto Dorantes, técnico de granja allá en Yucatán, y buen amigo, y Héctor García, que trabaja para la empresa de genética. Y lo que él mencionó en forma directa ahí a pie del salón de conferencias
y que pues fue una actitud ejemplar lo que pasó, porque él dice, yo no pensé en Séneca, pensé en Aftosa. Y dice, y no pensé en el dueño, pensé en las consecuencias si no lo notificaba. Y él notificó. No le importó que a lo mejor me corre el dueño o el patrón. No. Esto lo dijo él personalmente, por eso está entrecomillado. Y bueno, la consecuencia de esto es que se le felicitó en lugar de señalarlo con el dedo, y pues se dijo que era una actitud ejemplar y que era digno de admirarse. Entonces, esta es la actitud que debemos tener. Hace un momento en la sesión del Comité de Cerdos, hablábamos de lo importante que era notificar. Y bueno, pues aquí está un ejemplo de esto. Y entonces, como conclusiones, una vez que ya se les explicó la propuesta, es que la notificación es de acuerdo a un componente crucial para la detección temprana de una enfermedad o plaga de los animales, porque permite la acción de control oportuna y evitar la diseminación. Se hizo mucha mención de esto, mucho énfasis en esto con las pláticas de bioseguridad. El acuerdo para la notificación de enfermedades es base legal de la vigilancia epidemiológica. La estructura del acuerdo para la notificación no contempla algunas enfermedades importantes de reciente hallazgo o de riesgo sanitario. Entonces, se deben actualizar el acuerdo conforme a otras enfermedades exóticas y endémicas en la porcicultura, y lo complemento con lo que dije hace un momento de abrir la discusión al campo de las aves, al campo de los rumiantes bovinos y de los acuícolas. Y ¿por qué no? De todas las especies, las abejas también. Se sugiere que las autoridades sanitarias establezcan medidas sanitarias ante la detección de enfermedades acordes con su impacto sanitario, económico y comercial. Esta es la parte importante. Y se requieren continuar con una campaña de promoción para notificar. Y antes de terminar, dos puntos más que estábamos comentando ya eso hace unos minutos. Primero, resulta que ese acuerdo o el acuerdo de vigilancia epidemiológica, el que sustituyó a la norma de vigilancia, habla de síndromes, y esa fue del 21, y el acuerdo es del 18. Entonces, ampliando la propuesta es considerar los síndromes, me decía aquí el doctor Batalla hace un momento, por ejemplo, en vaca lechera, una de las enfermedades que más impacta en producción es la mastitis. Y aquí tenemos un buen colega que aprendió de vacas lecheras algo, el doctor Luna. Ya te devolví el favor. Bueno, pues resulta que mastitis no se notifica, no es reportable. Y yo creo que esto lo hemos comentado al seno del área de la academia en veterinaria, ¿cómo se llama? En epidemiología, de que si hay una enfermedad que nos podría permitir hacer perfiles epidemiológicos de canales endémicos, índices endémicos, es precisamente mastitis, porque todo mundo monitorea la mastitis para no permitir que entre el estado ya pues que impide la venta de la leche. Entonces, ese es un ejemplo de un síndrome mastitis, y la mastitis la causan, sabemos bien, es multifactorial. Otro punto es el del, me decías lo de los garrapata, ¿no? La garrapata no se reporta. Sin embargo, la babesia sí es de reporte y el anaplasma es de reporte. Entonces, no, ¿por qué no el síndrome de enfermedades de hemoparásitos, ¿no? O algo así. Eso tendríamos que analizarlo un poco más a profundidad para hacer la propuesta ya más formal a sanidad animal. Y la otra parte es que en el anterior acuerdo de listado de enfermedades de notificación aparecía, anterior a este que estamos analizando, del 2018,
aparecían las enfermedades zoonóticas que transmitidas por pequeñas especies, perros y gatos. Y aquí en este tratado ya no están. Entonces tenemos enfermedades importantes que pues son altamente probables que puedan transmitirse al hombre por la convivencia que tiene el hombre con las mascotas y no son de reporte. Entonces esto es bien también, pues digamos, delicado porque puede haber casos que ni se conozcan y son transmitidas por animales que son las mascotas. Entonces, pues con esto creo que termina la presentación. Les agradezco mucho la atención y no sé si me tardé. ¿Estuvo perfecto? Merezco un aplauso. Gracias. Muchas gracias, doctor Rosales. No, perfecto el tiempo. Sí nos va a quedar bastante colchón para la sesión de preguntas. Nuestro ponente de primera estamos teniendo este día, qué barbaridad. Nuestro siguiente ponente es el doctor Moisés Vargas Terán, aunque él se va a presentar en su presentación. Permítanme presentarlo, vale insistir en el currículum del doctor. El doctor Terán, Vargas Terán es médico veterinario, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Ha sido oficial de Producción y Salud Animal para América Latina y el Caribe por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Actualmente está retirado de esa posición, pero sigue siendo consultor especialista internacional en salud animal y colabora no solamente con la FAO, sino también con la Organización Mundial de Sanidad Animal, lo que antes era la OIE, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Específicamente en asignaciones puntuales sobre evaluación de servicios veterinarios y de la salud pública, legislación veterinaria, normatividad sanitaria, negociaciones comerciales y planes sobre control y erradicación de enfermedades transfronterizas. Y el tema que nos va a abordar hoy es justamente relacionado con este tema. En México también tiene toda una historia muy interesante porque colaboró como supervisor de campo y llegó a ser el subdirector de la hoy extinta Comisión México-Americana para la erradicación del gusano barrenador del ganado. Y ojalá todas las instituciones dejaran de existir por eso, porque cumplió su objetivo. Y en México somos libres de gusano barrenador. Y en lo gremial, bueno, por 12 años ha sido presidente ejecutivo de la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias, la PAMVET, y desde 2017 es miembro honorario de la Academia Veterinaria Mexicana. En 2022, en este año, ya ha sido miembro y ahora es coordinador del Comité de Zoonosis de este Consejo Técnico, de este CONASA, y es para mí un gusto presentar al doctor Terán con el tema Sanidad y Comercio Pecuario Exitoso, resultado de la evaluación continua de los servicios veterinarios nacionales, que es un tema muy oportuno dada la coyuntura que se está teniendo recientemente con respecto a algunas posiciones del propio Ejecutivo para con algunas instancias tan importantes y tan estratégicas como el SENACICA. Entonces, la presentación del doctor Vargas la tenemos ya grabada y los dejo con el doctor Vargas. Muy buenas tardes. Les habla Moisés Vargas Terán, especialista internacional de salud animal y oficial FAO de Producción y Salud Animal jubilado. El día de hoy me da mucho gusto estar en esta 30ª reunión del CONASA y presentarles el tema que se refiere a la sanidad y el comercio exitosos como resultado de una evaluación continua de los servicios veterinarios. El contenido de la plática del día de hoy va a cubrir 5 temas. Uno va a ser motivo de la presentación, el otro calidad de los servicios veterinarios, posteriormente hablaremos del ámbito veterinario, y seguidamente de la evaluación del desempeño de los servicios veterinarios PBS del OMSA. Y después, antes de concluir la presentación, habrá una serie de preguntas: ¿por qué involucrarse en la misión PBS? Y finalmente concluiremos con una recomendación.
El motivo de esta presentación es concientizar sobre la necesidad de evaluar los servicios veterinarios de manera constante para identificar las fortalezas y debilidades que presenta el servicio y tomar las medidas necesarias para mejorarlo de acuerdo a las políticas nacionales de sanidad, de salud pública, de producción pecuaria, de comercio nacional e internacional. La calidad de los servicios veterinarios es el eje fundamental en los mismos. Siempre se tiene que estar persiguiendo la calidad día a día, el mejorar. La ONSA determina o designa los servicios veterinarios como organizaciones gubernamentales o no, que aplican medidas de protección de la sanidad y el bienestar de los animales y las demás normas y recomendaciones de sus códigos terrestre y acuático en un país. Los servicios veterinarios actúan bajo control y tutela de la autoridad veterinaria. Las organizaciones del sector privado, los veterinarios o bien los profesionales de la sanidad de los animales acuáticos deben contar con la acreditación o aprobación de la autoridad veterinaria para ejercer estas funciones delegadas. En lo que respecta a la calidad y qué es la calidad en los servicios veterinarios, podríamos decir que es entre más apego exista a las normas de los códigos sanitarios para animales terrestres y acuáticos, existe mayor grado de calidad. Y en estos dos códigos sanitarios, en sus capítulos 3 respectivamente, habla de la calidad de los servicios veterinarios, tanto para animales terrestres como para los animales acuáticos. Además de estos códigos que son importantes a nivel mundial, que son los que rigen toda la pauta de la sanidad animal, existen documentos elaborados por ONSA para la evaluación específica de los servicios veterinarios de los animales terrestres y de los animales acuáticos. De igual forma, existen manuales específicos para pruebas de diagnóstico en animales terrestres y pruebas de diagnóstico en animales acuáticos. En el capítulo 3.1, inciso 1 de los servicios veterinarios, habla de los principios fundamentales de la calidad. En esta transparencia les he preparado los 14 principales fundamentos que rigen la calidad de los servicios. No vamos a hablar de todos, únicamente de 3. Y el primero sería el juicio profesional. Y en ese se menciona que el personal de los servicios veterinarios debe de tener la calificación, la aptitud científica y la experiencia adecuada para emitir juicios profesionales válidos. En la imparcialidad se menciona que los servicios veterinarios deberán ser imparciales, en especial todas las partes de los que atañen las actividades de aquellos que tienen derecho a esperar que les presten sus servicios en condiciones razonables y no discriminatorias. Y en integridad cita que los servicios veterinarios deberán garantizar siempre un alto nivel de integridad en el trabajo de cada miembro de su personal. Deberá detectarse y corregirse cualquier fraude o soborno o falsificación. Y después de hacer esta pequeña introducción sobre los servicios veterinarios y su calidad, vamos a hablar sobre el ámbito veterinario, que en la Organización Mundial de Sanidad Animal considera todas las actividades que directa o indirectamente se relacionan con los animales, con productos de origen animal y a fin de conservar y mejorar el bienestar de los seres humanos. En el ámbito veterinario lo principal son los seres humanos y seguido de los animales de granja.
En este aspecto, en animales de granja, el ámbito veterinario tiene que ver con las condiciones de cría, albergues, sistemas de producción, sistemas zootécnicos que se emplean en las diferentes especies. Y también su relación de los animales de granja con la fauna silvestre, principalmente sobre la interrelación que tienen con zoonosis y otras enfermedades epizóticas, así como la fauna silvestre y el hombre, especialmente considerando la zoonosis. En relación a los alimentos de origen animal para el hombre, pues lo fundamental es aspectos después de crianza, el sacrificio en los mataderos o rastros, como se les dice en México, y los procesos industriales y de comercialización de los subproductos de origen animal, que también entran dentro del ámbito veterinario. De igual forma, el comercio de animales se resalta dentro de las actividades del ámbito veterinario, el uso, aplicación y comercialización de medicamentos y biológicos de uso veterinario para animales, igualmente la elaboración de alimentos balanceados para animales, así como la genética dirigida al mejoramiento de los sistemas productivos de animales. Y el comercio internacional de animales también juega un rol importante en el ámbito veterinario que se tiene que considerar en un país. Los subproductos y productos no alimenticios que se derivan de esta actividad de producción también deben de ser considerados por el ámbito veterinario, incluyendo los desechos. Asimismo, la certificación para la exportación de animales o productos de origen animal, la certificación veterinaria, es parte importante del ámbito veterinario. Otro aspecto importante es el proteger el capital pecuario de un país, y esto se hace fundamentalmente en inspección en los puertos y fronteras, de tal forma que ahí se inspecciona todo los materiales que se importan y exportan relativos con el ámbito veterinario. Así también el aspecto de bienestar animal en lo que se refiere al comercio internacional de animales, en lo que se refiere al uso de medicamentos veterinarios, también en las condiciones de cría, albergue y transporte de animales, tanto terrestre, marítimo, aéreo, tiene que ver con el ámbito veterinario. Para los animales que se importan, los alimentos que se importan para alimentación del hombre también son parte del ámbito veterinario, sí. Y existen funciones transversales que impactan a todo el ámbito, que son, por ejemplo, el uso de laboratorios, tanto de referencia como certificados para enfermedades o para residuos de productos en alimentos o productos en carne, leche, en fin. Y también otro aspecto importante es la formación, es decir, las escuelas y universidades que tienen la carrera de medicina veterinaria para que sus profesionales participen en el ámbito veterinario. Y otra actividad importante son los proveedores de servicios delegados o que en algunos países le llaman tercerizados. Y estos pueden ser inspectores de mataderos, por ejemplo, también pueden ser inspectores dando apoyo a campañas zoosanitarias. Y todo esto se realiza a través de recursos humanos capacitados y con recursos financieros adecuados para su cumplimiento, su cabal cumplimiento. También la salud pública es parte integrante del ámbito y el aspecto de legislación veterinaria, que en lo personal considero que es fundamental para que apoye todas estas actividades,
se vean apoyadas sin perjudicar al público. La evaluación del desempeño de los servicios veterinarios del PBS se inicia casi y se apareja con la aparición de la Organización Mundial de Comercio. Y es debido a que surge la necesidad de que se evalúen los servicios veterinarios en los países para que se determine su calidad y de esta manera no se corran riesgos o disminuyan los riesgos cuando se efectúan actividades comerciales. Así que es una actividad continua que se inicia con el diagnóstico. Y este diagnóstico, la actividad relacionada es la evaluación de las prestaciones de los servicios veterinarios. Aquí se determinan las fortalezas y las debilidades de estas 46 competencias críticas que les mencionaba y posteriormente se realiza una prescripción, es decir, se hace una receta que representa un programa de actividades a 5 años, a 5 años, incluyendo la cuestión presupuestal, y se hace en forma conjunta entre el OMSA y funcionarios del gobierno de un país, en donde el país establece sus prioridades en base a qué punto quieren llegar a 5 años. Y posteriormente viene el tratamiento, es decir, se aplica las acciones, las medidas que se requieren para emprender este programa de análisis de brecha del PBS. Y hay varias áreas técnicas. Una de estas es la de laboratorios, que generalmente existe un hermanamiento con un laboratorio que tiene mejor calidad en algunos análisis o test que quieran realizar y mejorar el país solicitante. También está el establecimiento de educación veterinaria, se hermanan para mejorar la preparación de los egresados de las escuelas de medicina veterinaria. Existe también el mejorar y modernizar los organismos veterinarios estatutarios, que son los encargados del desempeño profesional de los médicos veterinarios y también de proteger al público de la mala praxis de los mismos. La legislación veterinaria también es una actividad importante dentro del área de tratamiento y me gustaría referirme o mencionarles que estoy regresando de una misión que realicé sobre identificación de la legislación veterinaria de una semana en Colombia y la cual le va a permitir a este país el mejorar y modernizar sus aspectos normativos, desde leyes, políticas, normas y otros elementos que son fundamentales para su desempeño. Y existe también un PBS de laboratorios donde al final se determinan las fortalezas y debilidades de los laboratorios, incluso se puede determinar si X número de laboratorios son necesarios en un país y que posiblemente muchas veces no es necesario, se requiere de maximizar los recursos que se tengan, los equipos, los análisis, los reactivos, y de esta manera se da el tratamiento en el PBS. Y posteriormente se da un seguimiento para cerrar el ciclo, que es la evaluación de seguimiento, donde se comprueba a qué nivel avanzó el país, si tiene un 20, un 30, un 90, un 100% de avance conforme al programa de análisis de brecha que se había elaborado. ¿Cómo es el proceso del PBS? Bueno, es un proceso voluntario. El país solicita a la OMSA el que se realice. Es externo e independiente. También se utilizan las herramientas que le hablaba al inicio, que tiene ya la OMS establecidas para evaluar en cada uno de los pasos. También se tiene que documentar con publicaciones, artículos, actas, en fin, de actas de todo tipo, administrativos, penales,
para ver qué avance han tenido en el país. Todo esto se utiliza durante la evaluación y también se utilizan los códigos sanitarios que les mencionaba, los manuales de diagnóstico, a ver si se emplean realmente en los diferentes laboratorios. La misión puede tener una duración de 2 a 3 semanas, depende de la situación del país. Generalmente está compuesta de 2 a 4 especialistas, pero en algunas ocasiones los organismos internacionales regionales, como puede ser el ICA, la OIRSA en nuestro continente, el CAN o Mercosur, mandan observadores a fin de que aprendan las metodologías de evaluación del PBS. Especialistas técnicos, digo. Y estos son 2 a 4 especialistas de PBS capacitados por la OMSA. Y se realizan visitas a oficinas centrales y a campo. En lo que se refiere a la financiación, la OMSA financia a todos los expertos internacionales que llegan al país, y el país financia los viajes nacionales y proporciona apoyo logístico durante la misión. El informe final es revisado por pares especialistas en PBS y por la sede de la OMSA en París, y finalmente, una vez que concluye, lo envían al país. El informe final pertenece, de hecho, al país y se publica solo con su consentimiento. Como podrán imaginarse, este ámbito veterinario es tan amplio que cuando se planeó la evaluación de los servicios veterinarios fue una situación difícil, ya que también muchos organismos internacionales, no solo la OMSA, entraron en esta carrera de querer evaluar los servicios veterinarios. Sin embargo, en mi opinión, la OMSA hizo un sistema de evaluación muy práctico y que de alguna forma se puede comparar. Y todas las actividades se puede decir, las resumió en 4 pilares fundamentales, que son: 1, los recursos humanos, físicos y financieros; otro, que se refiere a la autoridad y competencia técnica que tienen los servicios veterinarios para dar servicio en su país; la otra, la interrelación con partes interesadas, es decir, a quién sirven los servicios veterinarios y cómo lo están haciendo; y otro, acceso a mercados, que es uno de los principales objetivos de tener una buena calidad en los servicios veterinarios para mejorar el comercio o buscar nuevos mercados. Estos 4 pilares fundamentales o componentes de la evaluación se encuentran, agrupan a varias competencias críticas. Las competencias críticas no son más que temas técnicos, como puede ser el bienestar animal, la vigilancia epidemiológica, control de la zoonosis, y en total se consideran 47 en total. Y agrupan diferentes, por ejemplo, de 6 a 18 en estos pilares. Y hay 5 niveles de progresión. Van del 1 al 5 y el nivel superior asume el cumplimiento de todos los niveles anteriores. Así que progresivamente se va haciendo la evaluación de acuerdo a una metodología que lleva el equipo evaluador. Y, por ejemplo, el nivel 1 indica que no hay cumplimiento. Posteriormente, los otros indican que hay un avance gradual, medio, y hasta llegar al nivel 5, que es la plena conformidad de las normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y me gustaría citar que en muchos países incluso se ven mejorados. Aquí les pongo un ejemplo de cómo se evalúa un componente crítico y su nivel de progresión. Y vamos a ver al que está en el pilar 2, que es el número 13, y se refiere precisamente al bienestar animal. Y cita que es la autoridad y competencia de los servicios veterinarios para implementar las normas de bienestar animal
de la OMSA, consignadas en el Código Terrestre. Y en los niveles de progresión del 1 al 5, va en el 1, menciona que no existe legislación nacional en materia de bienestar animal. Del 2 al 3 al 4 va ampliándose el bienestar animal en diferentes áreas, y cuando se llega al 5 se habla del bienestar animal, se implementa de acuerdo con todas las normas de la OMSA correspondientes y los programas se auditan regularmente. Entonces, supongamos que en el país que visitamos, después de analizar toda la literatura, todos los archivos, visitar las oficinas centrales, oficinas provinciales y algunas visitas en campo, encontramos que no existe legislación nacional en materia de bienestar animal. Cada una de estas competencias críticas se refiere al Código Terrestre. Por ejemplo, este es el capítulo 7 que abarca todo el área de bienestar animal, y así cada una de las competencias críticas, si abarca varias secciones, lo indica, y uno tiene que, el equipo evaluador tiene que consultarlo. México, la experiencia de México en relación al PBS es que en el 2007 realizó ya un ejercicio de evaluación entre el 18 y 31 de marzo. Aquí les muestro la carátula del informe final, y también en 2008 México participó auspiciando y contribuyendo a la financiación de un taller de capacitación sobre PBS en países del OIRSA. De la primera evaluación de PBS a la fecha ya han transcurrido 15 años, por lo que es muy recomendable que se hiciera otra evaluación, una de seguimiento, que idealmente se debe efectuar cada 15 años. ¿Por qué es conveniente involucrarse en las misiones PBS? Bueno, quisiera destacar porque es una evaluación que tiene aceptación mundial, especialmente para los países que establecen comercio. También es un gran éxito, ya que 140 países han participado y más de 386 misiones han sido efectuadas a nivel mundial. Él es un programa insignia de la OMSA. También genera flujos de inversión y cambios reales demostrados en varios países. Yo he podido notar esto, por ejemplo, en Perú y en Bolivia. Realmente ha habido una mejora y un incremento de la calidad de los servicios veterinarios desde que iniciaron con el primer PBS. También genera confianza con los socios comerciales y es una herramienta de presión y de superación para los servicios veterinarios, incluso para sus dirigentes y para el personal de mandos medios y de campo. También es una justificación independiente y profesional para el incremento presupuestario, ya que si se requiere justificar el presupuesto para un incremento en determinada área, simplemente se presenta la evaluación ante las autoridades que correspondan y ahí hay justificaciones plenas para hacerlo. La recomendación final en relación a este proceso y en relación a México se concretaría en la siguiente: solicitar a la Organización Mundial de Sanidad Animal una misión de seguimiento para evaluar el desempeño actual del servicio veterinario mexicano. Y para finalizar, me gustaría concluir con este refrán que dice: a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Es decir, siempre debemos de tener una opinión externa o diferente de cómo vemos nosotros los ángulos o afrontamos los ángulos de un problema. Y con esto me gustaría concluir dándoles las gracias. Agradecemos al doctor Vargas Terán su excelente y oportuna presentación, y yo creo que sí es muy oportuno pensar en esta opción y en esta oportunidad, dada la coyuntura nacional, insisto en eso.
Nuestro siguiente y final ponente, pero no por eso menos importante, es un ejemplo de lo que son las nuevas generaciones de epidemiólogos. Es un joven veterinario, pero no por eso inexperto, epidemiólogo, y me voy a permitir presentar su currículum brevemente. Pablo Gómez es médico veterinario, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es investigador postdoctoral en el Centro de Modelación de Enfermedades en la Universidad de California en Davis. Ahí hizo su maestría en medicina preventiva y en salud pública y medicina preventiva veterinaria, y además hizo su PhD. Y su trabajo explora la aplicación de métodos estadísticos y de simulación para la evaluación de estrategias de prevención y control de epidemias. Pablo, además, durante su maestría, trabajó con los servicios veterinarios de Perú para explorar la influencia de las redes de comercio en la diseminación de fiebre porcina clásica. Posteriormente, en su doctorado en la Universidad de Davis, se enfocó en el desarrollo de herramientas computacionales para evaluar estrategias de control aplicándolo a diversas enfermedades como la fiebre aftosa, la peste porcina africana y también del COVID-19. Actualmente continúa trabajando en la implementación de modelos de simulación y desarrollo de herramientas de libre acceso tan necesarias y tan solicitadas por algunos para informar estrategias de control trabajando con diferentes instituciones de África y América. Por eso, de verdad, es un privilegio presentar a La Sangre Nueva ahora con el tema de evaluación de estrategias de control y prevención de enfermedades transfronterizas mediante el uso de de modelos matemáticos. Insisto, es un gusto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y también pues por los que se quedaron. Yo creo que ya va a ser hora de comer, entonces voy a tratar de ser breve y no meterme mucho en como los detalles técnicos. Pues bueno, yo les voy a hablar desde una perspectiva un poco diferente. Yo, pues como mencionaron, yo no tengo tanta experiencia trabajando en una institución donde pues desempeño roles de tomadores de decisiones o organizo programas o cosas así. Yo lo que he estado haciendo desde que salí de veterinaria, me obsesioné un poco con los modelos estadísticos y de simulación y pues me gustó y entonces me volví como un nerd de eso, ¿no? De computadoras y programación y todo eso. Y pues lo he estado usando con diversas instituciones y pues me ha parecido como una buena experiencia y es algo que pues nunca me imaginé que iba a hacer cuando estaba estudiando la carrera de veterinaria, ¿no? A ver. Ok, pues les voy a como dar una breve introducción a por qué en veterinaria y en epidemiología esto puede ser interesante. Y luego voy a hablar de como dos herramientas que he utilizado un poco con algunos de mis colaboradores, que son modelos para introducción de enfermedades y modelos de dispersión de enfermedades. Pues en las pláticas de hoy que hemos tenido, yo creo que ha habido muchos comentarios sobre pues la importancia de estar preparados, ¿no? Para cuando vengan algunas enfermedades que no están presentes o a lo mejor cómo ser más eficientes en el control de algunas otras enfermedades que pues sí están presentes. Y creo que los modelos pues son una herramienta muy poderosa para hacer esto porque creo que como que estamos muy acostumbrados a basarnos mucho en las experiencias empíricas que son muy valiosas y a veces como vemos del otro lado del espectro como la parte de súper cuantitativa, de modelos matemáticos complejos y que a veces es difícil como hacerlos converger y que se informen el uno al otro. Entonces, mucho de mi trabajo pues es lo que trato de hacer, ¿no? O sea, aprovechar pues la experiencia de los expertos, que ellos a lo mejor pueden proporcionarnos información de parámetros que son muy difíciles de conseguir, y que pues muchas veces esa información viene con la experiencia y pues cómo integramos eso a modelos un poco más, pues como más fríos, cuantitativos, ¿no? Entonces, creo que se ha hablado mucho también de una salud y si pensamos en una salud, pues como que tenemos el concepto muy claro, ¿no? O sea, ¿qué es una salud? Pues cómo se integra diferentes componentes de la salud humana, animal y del medio ambiente, pero a veces cuando pensamos cómo analizamos eso, o sea, lo podemos discutir, lo podemos platicar y podemos sacar conclusiones, pero, o sea, ¿cómo lo podemos expresar en un modelo, ¿no? O cómo podemos expresarlo eso con matemáticas o estadística. Entonces, hay un concepto que se llama sistemas complejos o ciencias de la complejidad,
y yo lo descubrí como en los últimos años de mi posgrado y me pareció súper interesante. Y básicamente tiene como muchos paralelismos con una salud. Y si pensamos, o sea, las características que definen un sistema complejo, la primera es que tiene muchos elementos y estos elementos a veces están en estructuras jerárquicas. Entonces, si pensamos en veterinaria, pues a veces tenemos los animales que están en hatos y luego esos hatos están en granjas y esas granjas forman parte de una comunidad y muchas veces estas estructuras jerárquicas se pierden un poco cuando utilizamos como metodologías de análisis un poco más tradicionales o sencillas. Otro componente súper importante de sistemas complejos, que también lo vemos en epidemiología veterinaria, es la interdependencia, ¿no? A veces tenemos un problema que empieza como algo pequeñito, pero ese problema se relaciona con otra cosa y luego hay como estas dinámicas de retroalimentación y de repente crece exponencialmente ese problema, ¿no? Que es como la transmisión de enfermedades. A veces empieza una persona enferma y luego esa persona contagia a uno y eso contagia a otros dos y se sale de control, ¿no? En los sistemas complejos también se caracterizan porque hay grados de conectividad y esto creo que lo vemos mucho en sanidad animal, o sea, cómo están conectadas las granjas unas con otras o cómo algunas granjas conectan por ejemplo, con mercados, mataderos o cosas así, y a veces pues esos son los que también como definen un poco la transmisión de enfermedades, ¿no? Y el último es autonomía, que a veces pues pensamos que estamos tratando animales, pero muchas veces esos animales pues son de propietarios y esos propietarios muchas veces tienen su propia autonomía de que a lo mejor no siguen a todos igual las regulaciones o a lo mejor tiene cada quien sus diferentes formas de pensar y cuando utilizamos modelos como más tradicionales, muchas veces como que esto pues no, al final de cuentas no es lo que esperamos en nuestros modelos, ¿no? Un ejemplo muy claro es con la pandemia, ¿no? Como no sé si alguien aquí haya visto pues modelos de matemáticos, que igual y más adelante voy a explicar un poco, pero tendemos a pensar que la representación matemática de un concepto como R0 es basado en dos parámetros, que es la velocidad de transmisión y de recuperación. Pero en la pandemia, ¿qué es lo que vimos? Vimos que R0 no es nada más eso. R0 se influencia por un montón de cosas como la percepción del público, cosas como el medio ambiente, el número de casos detectados y todo esto. Entonces, a final de cuentas, tenemos algo mucho más complejo de lo que representamos, ¿no? Y esto en veterinaria pues es un concepto que no es nuevo. O sea, en transmisión de enfermedades ha habido muchos autores que ya han como hablado de que a veces no todo es igual entre la población, a veces tenemos como poblaciones heterogéneas y esto influencia mucho al momento de planear nuestras estrategias de control. Y bueno, también ha habido pues mucha descripción de cómo las redes de contactos determinan mucho la transmisión de enfermedades y pues esto incluso hay publicaciones que se enfocan totalmente en sanidad animal, ¿no? Y como que nos hablan de estos conceptos. Y yo creo que algo que pues me he dado cuenta es que a lo mejor uno en la carrera de veterinaria pues es muy difícil que aprenda esto en las clases porque pues a lo mejor lo vemos como algo muy externo o así, pero pues la verdad es que un veterinario, o sea, pues es muy diferente tener a una persona que hace matemáticas y que es de la facultad de física y te viene y te hace un modelo y un veterinario que hace veterinaria y el problema es cuando no se entienden, ¿no? Y a veces tenemos cosas como medio diferentes. Y no digo que no usemos recursos como gente de la facultad de física o de otras profesiones, pero creo que es súper importante como tratar de encontrar un lenguaje común para que la comunicación sea efectiva. Y pues aquí nada más quiero explicar un poco o sea, ¿qué es un modelo? Un modelo se basa, básicamente nosotros tenemos información, creamos como una función o algo y esperamos que eso nos dé nueva información. Muchas veces la información que tenemos pues son observaciones de que tenemos nuestros registros de veterinaria o vamos al campo y sampleamos, cosas así. Y a veces pues es nada más literatura, ¿no? De que otras publicaciones que reportan tasas o cosas así, y pues es como una de las cosas valiosas del sistema de la ciencia, cómo funciona. Y también a veces pues es muy importante que guiemos estos modelos con la experiencia, ¿no? Que es lo que digo, o sea, a lo mejor si nosotros pensamos en un modelo matemático
y queremos como verlo como cosas separadas, de que no, alguien me va a hacer todas las funciones y toda la ecuación y yo nada más lo voy a interpretar. A veces eso, pues dependiendo de la dinámica, pues no puede ser medio complicado. Entonces es súper importante que la persona que está haciendo el modelo, pues que tenga la asesoría y que pues puedan comunicarse efectivamente, ¿no? Y la otra parte de los modelos que yo creo que es la más valiosa es que muchas veces tenemos escenarios que la única manera de comprobarlos si no tuviéramos modelos es hacer pues, pruebas de campo. Y en epidemiología muchas veces estamos trabajando con poblaciones y pues obviamente no vamos a agarrar peste porcina africana e introducirla para ver qué pasaría, ¿verdad? Entonces, algo que nos dan los modelos es que podemos hacer esos escenarios nosotros sin tener que sacrificar tantos animales y gastar tanto dinero en campo, ¿no? Y bueno, pues muchas veces cuando pensamos en modelos, a lo mejor análisis de riesgo, pues vemos este tipo de cosas, ¿no? Árboles de escenarios y como muchas cosas así que a lo mejor no entendemos y pues a veces estos modelos requieren muchos parámetros que a veces pues nos tardamos meses tratando de encontrarlos y pues a veces son ecuaciones un poco complejas que si no estamos acostumbrados, pues no nos dan ganas de leerlas. Pero pues los modelos a final de cuentas son una herramienta que nos puede proporcionar pues, información muy valiosa y se puede aplicar a diferentes niveles poblacionales. Entonces, las dos herramientas de las que les quiero hablar, esta es la primera, que es pues nada más una herramienta que hemos desarrollado para la evaluación de riesgo e introducción de enfermedades. Y pues esto tiene mucho que ver con el análisis de riesgo, ¿no? Si ustedes han visto alguna presentación o han leído algo de análisis de riesgo, es muy probable que hayan visto esta figura que pues simplemente te dice que en el análisis de riesgo, como estos son los componentes principales, que es como la identificación del riesgo, luego la evaluación de ese riesgo y luego cómo vamos a manejar el riesgo, y durante todo el proceso pues es muy importante que haya la comunicación del riesgo. Y esto pues muchas veces a lo mejor pues vemos que hay como análisis cuantitativos y cualitativos, y cuando son cuantitativos vemos que es determinístico o estocástico, que nada más significa si siempre nos da el mismo resultado o nos da diferentes resultados. Y cuando empezamos a pensar en más y más categorías, pues a veces pues, asociamos con esto, ¿no? O sea, mientras más así para abajo vamos aquí, pues se vuelve algo más complejo, requiere más información, es más costoso y bueno, esperamos muchas veces que sea más flexible, pero pues no siempre es así. Y hay muchos manuales que nos hablan de cómo planear nuestro análisis de riesgo y nos guían de cómo un poco la parte del modelo conceptual, pero la parte que yo cuando empecé a hacer análisis de riesgo se me hizo un poco complicado o no muy fácil de entender, es cómo hacer el análisis, o sea, de qué software voy a usar, cómo hago estas ecuaciones, cómo hago todo. Y pues sí hay algunos, ¿no? Creo que uno que es súper popular es @RISC, que tiene una interfaz de usuario muy buena y es como para gente que está familiarizada con Excel, es una buena herramienta, pero muchas veces esto es un poco no muy accesible y, por ejemplo, en instituciones, sobre todo en países como México, pues a lo mejor, o sea, no creo que muchos tengan acceso a estas herramientas y si las queremos, pues tenemos que pagar o las tenemos que conseguir piratas, ¿no? Y luego el otro espectro que tenemos para hacer análisis de riesgo es pues herramientas un poco más de programación, que son gratis a veces como R o Python o otros lenguajes, pero pues, o sea, pues ¿quién quiere meterse aquí a hacer este código? Pues la verdad es que muchos no estudiamos veterinaria para terminar haciendo código. Entonces estas herramientas que son gratis a veces no son accesibles porque son difíciles de usar. Y lo que nosotros estamos haciendo acá es que estamos desarrollando una plataforma para evaluación del riesgo que permite un análisis pues, transparente y reproducible y que sea de libre acceso. Y lo que nosotros hicimos es que desarrollamos un paquete en el software de programación R, entonces es flexible para la gente que usa este software de programación, pero también lo implementamos en una aplicación interactiva que se puede correr en una computadora local o se puede subir a un servidor. Bueno, la idea es que lo intentamos, hace unos meses lo subimos a un servidor, pero no funcionó muy bien porque pues, necesitamos un servidor más grande, entonces ahorita estamos en el proceso de conseguir servidores más grandes. Pero bueno, la idea es que esta herramienta te permite hacer pues análisis de riesgo, que no sé qué tan familiarizados estén, pero o sea, básicamente te permite como muestrear distribuciones y describir tus datos, hacer tus ecuaciones y todo esto, ¿no?
Y la idea es que tú, de un análisis de riesgo como este, que de hecho es el de oírsa de peste porcina africana, que lo utilicé como ejemplo porque viene muy bien la descripción, pues tú puedes como convertir estos árboles en una tabla y luego esta tabla pues nada más calculas el riesgo y puedes como ver escenarios y un poco la probabilidad de que tus valores estén entre un rango y cosas así. Y pues otra de las cosas que te permite esta herramienta que hicimos es que te permite ver cuáles son los puntos más críticos o que hay como mayor incertidumbre, y esto pues básicamente te dice como los parámetros que influyen más en el modelo, ¿no? Y esto también te permite utilizar árboles de escenarios en el que defines puntos de corte y dices de que a ver qué pasaría si este parámetro es esto y luego esto, y te da un resultado. Y aquí más o menos te sirve porque puedes ver toda la gama de diferentes resultados que puedes tener. Que creo que algo que alguien mencionó hace poco que se me hizo súper interesante es que dijeron de que no, pues lo más seguro es que la peste porcina africana ya estuvo en México, pero no se transmitió. O sea, muchas veces esos escenarios pues nunca lo sabemos y quién sabe cuántas veces haya pasado, pero este tipo de modelos a lo mejor te puede ayudar a decir de que no, pues sí es probable que haya estado en México, pero pues es muy improbable la transmisión, y ver como ese tipo de escenarios de que qué pasaría si de verdad se transmite. Y bueno, una de las cosas que, por ejemplo, tiene de ventaja, a diferencia de otro como RIS, es que como está construido en R y nosotros lo construimos, pues te permite como escalar tus modelos. Entonces, en vez de hacer un modelo para un escenario, a la vez puedes definir muchos escenarios, o en este caso muchas regiones, y luego correr tu modelo para todas las regiones, y puedes obtener cosas como ranking de que cuál es el lugar con mayor riesgo, y pues también puedes visualizar esto en mapas de riesgo. Y esto lo puedes llevar a cualquier nivel. O sea, por ejemplo utilizamos nivel estatal, pero tenemos otro proyecto con California que estamos utilizando una celdilla, ¿no? Y aquí pues podemos calcular el riesgo para áreas muy específicas. Y pues como dije, la idea es que tratamos de hacerlo accesible para que pues todos lo puedan utilizar sin tener que aprender de programación. Y pues aquí hay un ejemplo un poco de que, o sea, lo corremos un poco, a lo estoy corriendo desde R, pero pues la idea es que nada más, o sea, lo corres eso y te abre una pestaña, y luego tú puedes como empezar un modelo desde cero, o puedes abrir un modelo que ya tengas hecho o que alguien haya hecho antes, y pues lo puedes bajar, puedes cambiar los parámetros, puedes editar los nodos. Entonces, parte de esta idea es que también sea sencillo de compartir, ¿no? O sea, a lo mejor alguien hace un modelo de rabia, pero pues alguien dice, no, pues estos parámetros a mí no me parecen, y los cambias y corres tu modelo y ya puedes ver las diferentes probabilidades que te calcula el modelo, y luego eso pues lo puedes llevar a un modelo estratificado en donde pues pones como tus tablas y todo esto, y luego ya nada más te da, ahí está corriendo, pero pues te da como los resultados, ¿no? Te da, te da ya sea un mapa o un ranking, y eso pues la idea es que todo esto es como muy interactivo y puedes como hacerle zoom y puedes acercarte y verlo como pues más en detalle, ¿no? Y algo de lo que pues estamos haciendo es pues eso me lo voy a soltar porque no es así. Aquí, por ejemplo, es lo que hicimos con este manual, ¿no? El manual tiene todo así como muy claro, y pues dijimos, bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Y ya lo probamos y comparamos un poco las distribuciones, y pues ya vimos que son parecidas, y ahorita estamos trabajando con otras personas para pues tratar de validar la metodología, lo cual a veces es un poco complejo, ¿verdad? Porque no muchas veces quieres publicar cosas de que comprometan al país o cosas así. Entonces pues estamos tratando de trabajar con esas cosas, ¿no? Y la idea de esto es que eventualmente pues tengamos una librería de modelos donde la gente, por ejemplo, puede ver la publicación, puede bajar la tabla y pueden como correrlo en esta plataforma, y pues mientras más usuarios tengamos, pues más, o sea, actividad y cosas podemos tener. Y pues ahorita también estamos trabajando en otras cosas como qué pasaría si tú pones tus datos para que te diga más o menos qué distribución se acopla bien y cosas así, ¿no? Esto está repetido. Y bueno, el otro ejemplo que les quería hablar es de que, bueno, ya vimos el riesgo de introducción, ahora cómo se disemina la enfermedad, ¿no? Esto me voy a ir un poco más rápido porque pues a lo mejor es medio técnico, ¿no? Pero
técnicamente, o sea, bueno, cuando nosotros pensamos en modelos, a veces pensamos en usarlos para estimar el impacto, identificar áreas vulnerables y potenciales superdiseminadores, de que cuántos van a ser afectados y cuándo es más crítica la enfermedad. Creo que esto, pues yo creo que todos lo vieron en COVID, de que aplana la curva y todo este rollo. Y esto pues también, o sea, estos modelos los sacaron poniendo intervenciones teóricas, ¿no? De que decían, bueno, ¿qué pasa si se reduce la transmisión y cómo se va a ver diferente la evolución de la enfermedad? Y esto pues muchas veces lo hacemos con modelos de ecuaciones diferenciales, que son modelos muy sencillos y fáciles de correr y son muy buenos porque son fáciles de parametrizar y ya nos proporcionan mucha información. Y básicamente tenemos como nuestra población dividida y luego utilizamos algunas tasas de movimiento de la población y ya vemos el flujo, ¿no? Y como dije, son sencillos de calibrar, son buenos para poblaciones homogéneas y se han usado por muchos años y se van a seguir usando porque siguen siendo útiles. Pero a veces cuando tenemos poblaciones heterogéneas, por ejemplo, que las tasas de contactos o la población no está toda junta en un mismo compartimento como aquí lo representamos, o cuando tenemos redes de contactos definidas, a veces estos modelos pues pueden no ser muy ideales o podemos utilizar otro tipo de modelos que aprovechen este tipo de información para darnos pues más como menos incertidumbre. Y esto pues, o sea, este modelo lo desarrollamos con el gobierno de Ecuador y pues simplemente es un modelo de fiebre aftosa. Si vemos acá pues hay muy poca, o sea, esto es como qué tan recientes son los brotes de aftosa y este es qué tantos modelos de simulación hay en diferentes regiones. Y por ejemplo aquí vemos que para aftosa pues, los modelos de simulación, y creo que esto es para muchas enfermedades, casi siempre los desarrollan en Reino Unido, en Estados Unidos, o sea, bueno, para Estados Unidos, para Reino Unido, para Australia, como que son los lugares donde más modelos se desarrollan, y realmente en Latinoamérica hay muy poco desarrollo de esto, y pues en África y Asia pues igual, ¿no? Entonces, muchas veces estas herramientas son como que las vemos como algo pues muy lejano, ¿no? Entonces la idea es que hay diferentes maneras de modelar la transmisión de enfermedades y lo que nosotros hicimos es un modelo basado en agentes, que pues simplemente un modelo basado en agentes te permite asignar características individuales a cada persona de tu simulación o cada animal y pues son muy buenos y computacionalmente son muy padres y bonitos, pero el problema es cuando le agregas muchas características o mucha población, pues tu modelo puede ser pues, muy difícil de correr, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de encontrar el balance entre eso, ¿no? De que un modelo específico, pero que tampoco sea muy difícil de correr y que lo pueda correr pues cualquier persona en una computadora, ¿no? Que no necesites una cuenta de un servidor de Amazon o algo así. Pues la idea es que nos pasaron datos de vacunación, de movimientos y presencia de otras especies y estos datos pues los agregamos en un como grid hexagonal y pues nada más la unidad de análisis era pues cada una de estas áreas, ¿no? Y las características de cada uno de los agentes que son estos pues eran cosas como la distribución del tipo de granja, demografía de animales, los movimientos y la cobertura de vacunación, ¿no? Y pues esto es un poco más técnico, o sea, nuestro modelo como que tiene diferentes fases en las que, mira, esto salió ahí todo raro, pero o sea, en la que simplemente hace como dinámica local de transmisión, que es lo que nos esperaríamos que sean cosas como qué pasa si va un veterinario a una granja y luego o sea, va a otra granja y no tienen cuidado, o de que si la gente, los camiones de comida o este tipo de transmisión más por cercanía, y luego también modelamos la transmisión por larga distancia, que esto aquí no se ve bien, no salió bien. Pero bueno, pues estos son como los pasos, o sea, hacemos como una transmisión local, que eso me lo voy a saltar, y luego transmisión de larga distancia. Y aquí es como la parte difícil, porque a veces pues decimos, bueno, tenemos nuestro modelo, pero ahora ¿cómo lo parametrizamos, no? O sea, ¿cómo sabemos que los parámetros van a ser representativos? Y pues algo que hicimos es que nosotros definimos como diferentes valores que fueron como después de discusiones con la gente de los servicios de allá y de los servicios veterinarios de allá y otros expertos y así pues como que agarramos rangos de valores, ¿no? Y bueno, cosas que vemos es como dependiendo de, que esto es súper obvio, ¿no? Dependiendo de la infecciosidad, de qué tan infecciosa es la cepa que se introduce, pues tienes diferentes tamaños de brotes, ¿no? Y aquí nada más te está diciendo como
o sea, cuando es baja, pues la mayoría de los brotes están pues menos de 500, y luego cuando es media ya tienes unos brotes un poco ya de más granjas, y luego cuando es alta pues te vas más. Y por ejemplo, es la proporción de que cuando la infecciosidad es baja, pues menos del 50% realmente resulta en una epidemia, ¿no? Y luego, pues conforme va creciendo, pues es más probable. Y eso es algo lógico. Algo de lo que podemos ver un poco también es pues la implementación de intervenciones, qué efecto tiene, ¿no? Por ejemplo, qué pasaría si la eficacia de la vacuna es baja. Y aquí, por ejemplo, como interpretamos esto es que si está de este lado para acá, pues nada más va a ser una epidemia más grande, y si está de este lado para acá es más baja. Entonces, pues esto nos lo esperaríamos, ¿no? Si tenemos una eficacia baja, pues el estimado va a ser más alto. Y pues esto, una de las cosas que puede ser un poco, o sea, valiosa de esto es que pues cuantificamos un poco esos números, ¿no? De qué decir, de que bueno, cuando teníamos estos parámetros, la media era 74 granjas afectadas, y eso estaba entre un rango de 53 y 94. Y digo, no le creería al 100% a esto, ¿verdad? O sea, esto pues también tiene incertidumbre, y pues pero algo de lo que nos dice esto es que si es estadísticamente significativo o no. Entonces, pues eso nos da un poco de pues, más idea y cómo interpretarlo y qué hacer, ¿no? Y como les dije aquí, uno de los problemas de esto es que las distribuciones no son pues normales, y a veces estos test para distribuciones no normales no son muy buenos. Entonces usamos también otras herramientas que te dan otras cosas, como que pues esto es lo mismo que para el análisis de sensibilidad de los otros modelos, ¿no? Te da un ranking de cuáles son los parámetros más influyentes. Por ejemplo, aquí te dice que la región de introducción influye mucho en el tamaño final de la epidemia, y aquí te da, por ejemplo, algo como un árbol que puedes navegar y decir de que, bueno, cuando la eficacia es media o alta, el tamaño esperado de la epidemia es de 11 granjas afectadas, pero si te vas a un extremo en el que la eficacia es baja, la detección es tardía, la infecciosidad es alta, no hay vacunación de emergencia, y pues te puedes ir a escenarios como muy, muy extremos, que a lo mejor esto es muy difícil que lo veamos porque, bueno, o sea, pues quién no va a hacer estas intervenciones, ¿verdad? Cuando son como de lo más obvio, pero pues es parte de la modelación, ¿no? De ver como esos escenarios. Y una de las ventajas es que estos modelos también no te dan solo el número de animales afectados, de granjas afectadas, sino también puedes ver otras cosas, como el número de granjas que se tuvieron que sacrificar para controlar la epidemia, ¿no? Que a lo mejor esto nos puede servir para informar un poco pues o sea, los recursos necesarios. Y pues esto también, como es muy, muy detallado espaciotemporalmente, también te puede dar cosas como las redes de contagios que simulaste. Y como la detección temprana aquí, por ejemplo, cuando es 14 días, pues tienes epidemias más grandes y hay como más contactos por estos contagios. Y luego, cuando tú lo cortas una detección temprana, pues la red como se fragmenta y se corta mucho. Y pues una de las cosas que también hacemos con esto es que pues todos estos los ponemos en una plataforma, y pues la gente del gobierno pues que trabaja con esto pues tiene la capacidad de poner sus propios escenarios y de compararlos, ¿no? De que este escenario contra y ver cómo cambia la epidemia. Y bueno, este proyecto fue pues de hecho fue parte de mi doctorado, y ahorita pues algo de lo que estoy haciendo ya que terminé del doctorado es que esto lo estamos implementando en otras regiones. Ahorita tenemos un proyecto con África que pues igual, o sea, nos pasan información, nosotros utilizamos estas metodologías y luego les damos algo de información de regreso. Por ejemplo, es para peste porcina africana, y creo que algo que es súper valioso es que, o sea, muchas veces es muy diferente peste porcina africana en Sudáfrica que aftosa en Ecuador, y a veces pues el hecho de contar con la participación de la gente de allá, tratamos de hacer como entrenamientos y reuniones para como estas opiniones de experto, como cuantificarlas. Esto pues muchas veces nos da pues esas herramientas, ¿no? Para poder hacerlo nosotros desde un punto de vista más de ciencias computacionales y estadística. Y pues ya eso es todo. Ahorita pues estas son algunas de las instituciones que han estado involucrados en estos proyectos, y pues ahí está mi página y mi correo. Y algo de lo que a mí me gustaría y que creo que es una buena oportunidad, y agradezco mucho el espacio, es que
pues, o sea, yo quiero pues trabajar también más con instituciones o si hay estudiantes que les interesa aprender esto, pues, o sea, hemos desarrollado cursos anteriormente, ya sea remoto o en persona, y pues creo que es importante que también tratemos de mínimo aprender este lenguaje para comunicarnos más efectivo con los dos lados. Pero sí, eso sería todo. Gracias. Doctor Gómez, excelente presentación y siempre muy estimulante ver que las nuevas generaciones siguen creyendo que la epidemiología es una buena herramienta para prevenir y controlar enfermedades. Bueno, pasaríamos, si no tiene inconveniente, a la parte de preguntas y respuestas, o como decimos elegantemente, preguntas y evasivas cuando el ponente no se lo sabe. Entonces, tenemos una pregunta que nos llegó por chat. En lo que bajo la pregunta, creo que el doctor Diodoro Batalla tiene una. ¿Me activan en inalámbrico, por favor? Sí, buenas tardes. Diodoro Batalla, de la Federación de Colegios. Yo quiero felicitar al comité y me estoy felicitando porque soy miembro de este comité, pero creo que se hizo un excelente esfuerzo por el ciclo de pláticas que hemos visto y simplemente quiero hacer una reflexión. Esta semana estamos viviendo una semana crucial en donde me hace reflexionar, y es lo que quiero compartir, que la vigilancia epidemiológica es ahorita primordial para los pasos que está tomando nuestro gobierno. O sea, ahorita vemos que nuestro gobierno piensa que las empresas importadoras puedan hacer las actividades de verificación y certificación de los productos que se van a importar, ¿verdad? Y ya se firmó un documento, ya las empresas que van a importar se dirigen al Senacica y les dicen: no te preocupes, vamos a colaborar contigo y vamos a vigilar que todo esto se cumpla, ¿verdad? Pero, ¿qué se va a cumplir? Solo lo que está escrito. Lo demás, no. Entonces, perdón, conejito, pero eso de dejar eso a que lo interpreten los abogados, no. O lo pongo en la 1, o lo pongo en la 2, o lo pongo en la 3, y está ahí, y es parejo para todos, nacional e importación. ¿Verdad? No tenemos por qué, entonces hay que decidir qué ponemos y qué no ponemos. ¿Verdad? Y todavía de lo que decidamos nosotros, qué va a aceptar la autoridad o qué va a pensar la autoridad que sea conveniente. ¿Verdad? Porque a final de cuentas simplemente nosotros hacemos un ejercicio muy bonito, nos esforzamos, comunicamos lo nuestro, escuchamos y después hacemos una propuesta. Y la autoridad como tal está en su derecho de decirle: sí, muchas gracias, mira, no se puede, o muchas gracias, lo voy a tratar de hacer, o excelente, vamos adelante, qué bueno, me sirve y me ayuda. Entonces, en este momento de lo que hemos vivido estos 3 días, yo creo que tenemos que pensar cómo apoyar a nuestras instituciones. Y entonces ahí es no hacer propuestas de cosas que queden en el limbo, sino de cosas que queden, ok, tú le vas a permitir que los firmantes, y poco a poco se van a incorporar más, porque va a haber un interés, y van a ser muchos firmantes, puedan hacer esto, ok, que lo hagan, pero bajo esta circunstancia, que es lo que está. Entonces debe estar bien claro los documentos que propongamos que se modifiquen de ahora en adelante, ¿verdad? Y convencidos de que si decimos se tiene que incluir esto, aquello, lo demás allá, que estemos convencidos y tratar de convencer a la autoridad que se incluya. Borra esto y borra lo otro, y se vale también decir: ¿sabes qué? Me equivoqué. O sea, la autoridad no sacó perros y gatos nada más de un plumazo.
En varias reuniones le pedimos a la autoridad que no incluyera en el acuerdo perros y gatos hasta que nos dijeron, bueno, les voy a hacer caso, los voy a sacar. Y ahora le decimos, no, espérate, me equivoqué, hay que volverlos a incluir, ¿no? Y se vale. Sí, no. ¿Quién le dijo? Este mismo comité. Aquí discutimos en Durango y discutimos en no sé dónde y entonces